y siempre es un gusto platicar con el maestro Marco Baños, ex consejero del Instituto Nacional Electoral, a quien saludo con gusto. Marco, muchas gracias y perdón por tenerte esperando ahí en la línea, ¿eh? No te preocupes, Oscar Mario, te saludo con enorme afecto y por supuesto a todo tu auditorio. Oye, a ver, traducen esto. La presidenta Sheinbaum informa que enviará al Congreso de la Unión la iniciativa de reforma para que la elección judicial de 2027 se retrase un año en todo el país y se realice en el 2028. Conforme a la reforma judicial del 24, que ya todos conocemos, la siguiente elección de jueces y magistrados se realizará en junio del año 2027. En ella se elegirá a la mitad faltante de juzgadores a nivel local y federal, pues la primera mitad fueron electos en el año 2025. Perdón que lo diga y si no me corriges, ¿hacia dónde va todo esto y por qué tan complicado, Mira, el primer problema central que había es que como en 2027 tenemos elecciones para renovar 31 congresos de los estados, la totalidad de los ayuntamientos en otros 30 estados, también se eligen 17 gobernadores y la Cámara de los Diputados a nivel federal, pues no había manera de que se pudiera hacer de manera simultánea las elecciones judiciales. Lo que dijo Luisa María Alcalde en la mañanera del día de ayer es que se van a elegir 4 magistrados de la Sala Superior, imagínate, 463 magistrados de tribunales de circuito, 385 jueces. No. Ajá. Adelante, Marco. Bueno, a ver, te digo, es mover la elección del Poder Judicial del 2027 al 2028 en caso de que haya, y esa es la otra, revocación de mandato en el 28, que se hace el mismo día y en la misma casilla. Y hay algunas modificaciones que se hacen para facilitar la boleta por las características que tuvo la votación de el año pasado, de tal manera, dicen las autoridades, que sea más sencillo para las y los electores, para quien votamos, para quienes vamos a elegir, que sea la votación y que pueda distinguirse quién propone a los candidatos. ¿Ya está Marco ahí? No, bueno. Y también la elección en las 3 comisiones del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, que pueden tener una comisión única, que pueda hacer la evaluación de las calificaciones de cada uno para poder simplificar y permitir la participación de todas y todos los mexicanos en la elección del Poder Judicial. Bueno, parece un rompecabezas, ¿no? Pero bueno, vamos a marcar una pausa y regresamos con el exconsejero del INE, cuando era INE y funcionaba muy bien, Marco Baños. Bueno, regreso, ojalá tengamos una línea con Marco Antonio Baños. Marco, ¿allí estás? ¿Marco? Aquí estamos. Oye, bueno, repetir al auditorio, porque bueno, el Congreso mexicano prevé aprobar la próxima semana por la vía rápida o fast track una reforma constitucional impulsada por la presidenta Sheinbaum para aplazar hasta el 2028 la próxima elección del Poder Judicial, o lo que falta, más bien es lo que falta de los integrantes del Poder Judicial. Ahora tienen los números de jueces, ya los decía Marco Baños, y magistrados. En medio de, oye, esto es lo más importante, hay enormes críticas por la complejidad y diseño de la primera votación popular de jueces en el 2025. Y ahora, pues viene otra quizá más compleja y que yo creo que va a interesar a menos para el 2028. Como dijera la canción del clásico, mi querido Marco, bueno, se tiene que hacer, pero ¿qué necesidad, A ver, sí, Oscar Mario, había la posibilidad, de que así está regulado, de que todas las elecciones judiciales que están pendientes, repito los números, 4 magistrados del Tribunal Electoral Federal, 463 Imagínate. 463 magistrados de los tribunales colegiados de circuito y 385 jueces de distrito. No, del ámbito federal. 2831, ¿no? ¿O no? 385 del ámbito federal. Ahora, de los poderes judiciales locales son 424 magistrados y 2,831 jueces y juezas. No, imagínate nada más, ¿no? Entonces, estas elecciones se iban a hacer
en el 2027, junto con la renovación otra vez de los 31 congresos locales, de ayuntamientos de 30 estados, las 17 gubernaturas y las diputaciones federales. El INE dijo no puedo porque es una verdadera locura, porque es muy compleja la boleta, porque los tiempos de las campañas no son iguales, porque las geografías electorales son completamente distintas, porque tengo que empalmar los cómputos judiciales con los otros cómputos. Total que la presidenta se persuadió de este punto y decidió enviar esta iniciativa. Y entonces la iniciativa plantea que las elecciones judiciales se pasen hasta el 4 de junio del año de 2028, con una pequeña salvedad, Oscar Mario. Resulta que si hay revocación del mandato, la revocación del mandato se tiene que hacer en el primer trimestre de 2028. Y entonces dice la presidenta, bueno, si hay revocación del mandato, las elecciones judiciales tendrán que ser al mismo tiempo que la revocación del mandato. Bueno, ese es el planteamiento. Entonces, tendríamos elecciones judiciales o en el primer trimestre del 2028 o hasta el 4 de junio del propio 2028. Ese es un tema que se va a resolver cuando se defina si hay o no revocación del mandato. Luego después la presidenta dijo, vamos a facilitar esto que tú decías, vamos a facilitar la votación, y entonces presentan una propuesta para que las boletas sean más sencillas, para que haya menos números de candidatos, ya no va a haber estas cantidades que había antes de los cargos de elección popular. Por ejemplo, en la Corte se ponían en la boleta hasta 81 nombres para elegir a 9, y ahora solamente habría 54 en lugar de 81 para elegir a todos los ministros de la Corte cuando se tengan que elegir. Y para el Tribunal de Disciplina Judicial, que tiene 5 magistrados, pues ya 45, y la presidenta dice que ahora va a haber 30 y así. Entonces quieren simplificar la votación, pero por si fuera poco, Oscar Mario, le van a meter una cosa que le llaman ellos comisión coordinadora. ¿Qué es eso de la comisión coordinadora? Te acordarás que por cada uno de los poderes, ejecutivo, legislativo, judicial, hay un famoso comité de evaluación que cometió cualquier cantidad de errores, no nada más en el ámbito federal, sino también de los propios estados de la República. Bueno, aparte de esos comités, van a formar ahora una comisión coordinadora que va a uniformar las metodologías, que va a revisar los requisitos que deben cumplir cada uno de los aspirantes, y también será de alguna manera responsable en la aplicación de un examen de conocimientos. Esto sí es interesante porque hay muchas quejas de muchos jueces, de magistrados, que llegaron sin experiencia, sin conocimientos previos en las materias con las cuales fueron elegidos, y entonces se da marcha atrás y se dice, bueno, vamos a aplicarles un examen de conocimientos. Ese examen lo va a preparar la Escuela Nacional de Formación Judicial del Poder Judicial de la Federación, y se aplicaría para estos propósitos. Y luego otra cosa, Oscar Mario, cuando ya te eligen como juez, como magistrado, como ministro, te van a dar un programa de formación permanente. Entonces regresan a la capacitación que se tenía anteriormente, y como hemos visto, también la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene un pequeño problemita de funcionamiento. Ya no te digo de lo que hacen las ministras y los ministros, sino que a López Obrador se le ocurrió que pues, había que quitar las 2 salas que tenía la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y dijo, no, que todos los asuntos se discutan de manera pública frente al pueblo y en el Pleno. Pues resulta que se hizo un enorme cuello de botella, y ahora en la iniciativa de Sheinbaum se van a formar 2 secciones. Son las salas que tenía la Corte anteriormente, es decir, están dando marcha atrás a ese punto. Pero bueno, de alguna manera, la parte medular creo que se resuelve quitando las elecciones judiciales del 2027. No van a ahorrar nada en materia electoral, pero de alguna manera le quitan la presión al INE de que no podía organizar de manera simultánea las elecciones judiciales y todas las demás del 2027. Mira, esto está bueno, perdón que me explaye un poquito. Te escribe la doctora en Derecho Carlota de la Riva, del TEC de Monterrey, el campus, no me dice qué campus es, dice Maestro Baños, dice, yo he seguido su trayectoria y usted era de los pocos cuando funcionaba bien el IFE, era IFE contigo, ¿verdad? No INE. Me tocó IFE e INE, fui consejero en los dos. Ajá. Ella dice IFE, e hizo mucho para simplificar y poner en alto la democracia y el proceso electoral,
que sirvió de ejemplo durante muchos años como instituto para el resto del mundo. Eso sí es cierto, ¿eh? Eso sí es cierto, ¿eh? El IFE, muchas gracias, es un comentario muy generoso. No, más yo me acuerdo, todo el tiempo te hablaba porque tú decías, oye, quiero cambiar el formato de los debates, porque son una porquería. Es una porquería. Y te dejaron solo para variar. Bueno, pero dice la doctora de la Riva, y gracias por escribir su nombre y por permitirnos darlo. Dice, maestro Baños, son tan ilusos, no entienden que a los ciudadanos, después de la elección de los miembros del Poder Judicial, que lo deshicieron a través del mecanismo de la tómbola y los acordeones, les aseguro que no habrá interés de la ciudadanía en participar en este nuevo ejercicio, pone entre comillas, democrático. Yo le quiero preguntar al exconsejero Baños, ¿en qué otro país tienen estas ocurrencias? Dice, ¿en qué otro país? Y someten a la población a este viacrucis. Oye, es que tiene razón, man. ¿Qué cosa? O sea, es totalmente... Ya no sé cómo calificarlo, pero a ver, ¿tú crees cuántos ciudadanos, porque nos van a inventar que si votaron 10 millones, ¿no?, en la elección judicial y hicieron su trabajo de ver el perfil y el historial personal y profesional de que obviamente nadie sabe quiénes son? Oye, ¿tú crees que va a haber interés, Marco? ¿Tú crees? No, pues ya lo vimos en la primera elección. Dice, Oscar ya Mario. estamos cansados, Sí, con todo sí, respeto. sí. Y me encanta ese comentario de a ver si hacemos contacto con el otro. Campus, no dice que campus. Bueno, adelante, Marco. ¿Qué? Sí, mira, ya vimos en las elecciones de 2025, apenas hace un año que fueron las primeras elecciones judiciales, y resulta que votó el 13% de 100 millones de electores. Votaron 13 millones y 2 millones fueron votos anulados. Es como los que traen acarreados. Si llegaron 80,000 acarreados. Oiga, ¿y usted a qué vino? No, pues no sé. No, vimos fotos, No videos en los cuales había personas llenando las boletas con los famosos acordeones, lo que dice la maestra Carlota. Sí. Evidentemente me parece que las elecciones judiciales separadas de estas otras elecciones de gobernadores y demás, pues no van a tener ninguna simpatía por parte del electorado, y se va a tener otra vez una participación, si me apuras, un poco hasta más baja de lo que se registró. Eso ya se vio en Bolivia, que también eligen allí a unos magistrados, jueces, y que evidentemente pues tienen igual estas mismas problemáticas de que la gente no va y vota por ellos. Aquí no hay mayor interés porque primero no sabes quiénes son los aspirantes. Sí. O sea, tú vas y te enfrentas a la boleta, una boleta llena de nombres por todos lados, unos propuestos por el Ejecutivo, otros propuestos por el Judicial, otros propuestos por el Poder Ejecutivo, y entonces tú dices, bueno, ¿qué vamos a hacer con todos estos nombres? ¿A quién pongo si no conozco? No, es un director, ¿te acuerdas del directorio amarillo, no? Sí, claro. Es un directorio amarillo. ¿Qué? Sí, fíjate, si no conocemos en nuestro distrito a los candidatos a diputados locales, a los de la planilla del ayuntamiento, a los candidatos a gobernadores, ya nomás se faltaba que no se dieran a conocer, pero todos los demás, la gran mayoría de personas no los conocen. Hemos visto también como, por ejemplo, el INE, los propios soples en los estados, tienen muchos problemas para presentar la información porque los candidatos no dan ni el currículum. Si eso pasa con los candidatos a los otros cargos, pues en las elecciones judiciales imagínate que la gente se ponga a revisar, y eso fue justamente lo que generó que Morena, y también lo hicieron los partidos de la oposición donde gobierna, aunque son pocos estados, pero pasó en Durango, pasó en Aguascalientes y demás, pues utilizaron estos acordeones para imponer los nombres de las personas que quisieron. Muchas personas llegaron ya con el acordeón, no el acordeón que decía López Obrador o la presidenta de la República, que decían, no, pues que hagan sus notas. No eran sus notas, eran los acordeones impresos por los gobiernos en turno, por los partidos que son mayoritarios en los estados y en el ámbito federal, los que imprimieron esos acordeones y pusieron los nombres para que la gente llenara las boletas con esos nombres. Y eso lamentablemente, Oscar Mario, en mi opinión,
constituye pues la peor de las prácticas fraudulentas que hemos tenido en los tiempos recientes de las elecciones mexicanas. Ojalá que este tema no se replique, y por supuesto que la reforma que propone la presidenta no ataca ese tema de los famosos acordeones. Obviamente pues tampoco se van a corregir los problemas del sesgo en el arbitraje del Tribunal Electoral, y pues también hay que decirlo, del propio INE, que ahora pues ya tiene una mayoría claramente de personas que en los cargos de consejeras y consejeros son afines al gobierno y al partido de Morena. Dice, estar escribiendo de Tlaxcala, dice, fue una tómbola que por destino divino eligió a los ministros, magistrados y jueces que quería el gobierno federal. Sí, que tómbola tan chistosa, ¿no? De repente como que salieron todos los que quería el gobierno, ¿no? Pues es que mira, como están estos comités de evaluación, vamos a ver ese primer problema. Los comités de evaluación se integran, imagínate los de Michoacán. En Michoacán el comité del Poder Ejecutivo estaba integrado por el secretario de Gobierno, por el consejero jurídico. Tú me vas a decir si eso es imparcialidad. Obviamente van viendo los nombres, meten una lista de nombres que son los que van a la tómbola y solo salen los que ellos quieren, porque alimentaron la tómbola solo con los nombres que ellos eligieron. Por eso, claro. Pues no. Ahora es como el caso de Arturo Chávez. Que nos digan que me digan, no sé cuándo se juega la lotería, pero que me digan qué número escojo, ¿no? Exactamente. No, pregúntaselo. Oye, como Chávez, te acuerdas el que era director de talleres, que ahora es consejero del INE. ¿Te acuerdas de este ladrón de Fidel Herrera, era? El de Veracruz. Que se sacó 3 veces la lotería, ¿no? ¿Qué sí. cosa? No. ¿Qué país, mano? ¿Qué país es? Kafka, bueno, ya, ok. No, es muy complejo lo de las elecciones judiciales. Sí. Bueno, están intentando darle ahí una acomodadita y quieren ponerlos a estudiar y a capacitarlos, porque pues ya vieron que no funcionó así. Como dijo López Obrador, pues no importa que tengan el título, no se puede comprobar ese tema del 9 de promedio en las materias afines a la materia. A ver, Oscar Mario, todas las universidades le llaman de manera diferente a las materias, ¿no? En todos lados se llama derecho civil, en otros lugares se llaman teoría de las obligaciones, teoría del contrato, derecho sucesorio, etcétera. Ese tipo de cuestiones que están diferenciadas en las denominaciones, pues llevan al problema de que cómo sé cuáles son las materias afines para ser juez en lo civil, magistrado en lo penal, en lo administrativo, etcétera, y vimos cómo generó problemas de interpretación en el pasado. Eso no se corrige ahora en la reforma, y entonces dicen ellos, bueno, de todas maneras los vamos a poner primero a que hagan un examen para que se preparen, y luego, segundo lugar, a los que ganen un proceso de capacitación permanente que va a ser coordinado por la Escuela de Capacitación de Formación Judicial y por el Tribunal de Disciplina Judicial, que habrá que ver qué está haciendo ese Tribunal de Disciplina Judicial y cuáles son los que están usando para correr allá algunos jueces. Ya corrieron algunos jueces, habrá que ver por qué los corrieron, cuáles son los criterios que asumen. Ese tema me parece que va a requerir una revisada específica, mi querido Oscar Mario. No, dicen, esta llega aquí de la Ciudad de México, dice, estoy muy cerca de la estación, vivo aquí en la Colonia del Valle, es un desastre. Y como decía la doctora de la Riva, te aseguro que no habrá el menor interés de la ciudadanía en participar en esta elección para los nuevos miembros del poder judicial. Yo también lo creo, mano, es que, o sea, ¿qué incentivo tienes como ciudadano? Pues sí, ninguno. A ver, pregúntaselo a los diputados y a estos que tienes en una mesa política. Yo no sé ni quién es mi diputado. Ya no digas local, federal, sí. No lo conozco. Y senador, menos. No, pero me refiero a los que llevas a esta mesa de discusión política sí, contigo, los lunes, sí. que se pone muy interesante. Sí. Te sigo en ese tipo de debate. Sí. Y la verdad es que me da mucha risa porque pues nada más se gritonean y no entran al fondo del asunto. Muy buena tertulia, sí. Pues sí, pero pregúntales. Oye, hablando de eso, anímate a comentar aquí cada 15 días, ¿no? Órale, cuando quieras, Oscar Mario, me pongo de acuerdo con nuestro Leandro. No, pues ya empezamos la semana que entra. Nos encantaría. Oye, es muy serio esto, ¿no? Sí, es muy serio porque pues es el sistema de impartición de justicia en México y luego viene el sistema de procuración de justicia en este país que debiera funcionar. Yo no te digo que el anterior era perfecto, pero no había este desastre, mi querido Marco. Sí, no, a ver, había muchos temas que había que corregir, por supuesto que
Sí. Había problemas de corrupción de muchos juzgadores, sí. Había jueces, ¿te acuerdas de un caso de un familiar que al parecer había violado a una niña o había intentado violar a una niña que era su sobrina y lo dejaron ir porque la niña no supo decir circunstancias, tiempo y lugar, es decir, cuándo había sido y cómo había sido? Sí, Ese tipo de cosas sí, por supuesto que sí las había, pero eran, me parece que los temas que había que corregir, había que revisar, había que meter correctivos y expulsar a todo ese tipo de gente, que no era toda, por supuesto, tampoco en el Poder Judicial, no era perfecto, pero sí había manera de que pudiera arreglarse esa problemática que se tenía con el anterior Poder Judicial. Con bueno, los van a tener que mandar a la primaria, secundaria, preparatoria y luego a la universidad otra vez. No vez. me digas que van a participar 10 billones, hombre. Si le interesa a 5 ciudadanos es mucho. Oye, tenemos 7 minutos, pero no quiero que... Dice, por favor, pregúntale a Marco Baños lo de la revocación de mandato, porque eso sí puede ser cosa seria para todo lo que viene. Qué interesante lo que te están diciendo, interprétalo como quieras, Sí, mira, la presidenta, primero tú recordarás que en el famoso Plan B quiso meter la revocación del mandato de manera simultánea con las elecciones del 27. Eso no se pudo. La presidenta promovía una reforma que ella la explicaba de una manera muy cándida, pero que de cándida no tenía nada, porque decía la presidenta, pues es que sea el tercero o el cuarto año para hacer las simultáneas, te acordarás. Pero no, eso no pasó. Yo creo que en el entorno, en el contexto que vive la presidenta en este momento, digamos, el escenario político con una enorme presión que se está viviendo con Estados Unidos por el caso Sinaloa y otros problemillas que hay por ahí, pues me parece a mí que la presidenta debería de pensar 2 veces si realmente quiere impulsar la revocación del mandato, porque la revocación del mandato que hizo López Obrador pues no se volvió un ejercicio de evaluación a la gestión del presidente, se volvió un esquema de ratificación del mandato y un esquema de medición censal de la popularidad del presidente. La presidenta piensa que podría hacer eso y por eso la presidenta se manejó muy cauta. Ahora presentaron la reforma judicial y dijo, si hay revocación del mandato, pues entonces haremos de manera simultánea las elecciones judiciales. Y luego vimos un ejercicio en el estado de Oaxaca, recordarás, Oscar Mario, reciente también, donde Gabino Cue, pues casi se lleva una sorpresota porque el 38% de los que votaron quería que fuera, y luego tuvo un problemón con el PT, que después de la no aprobación de las reformas electorales, pues motivaron que aparecieran mantas amenazando a los petistas y demás. Yo creo que la revocación del mandato... Preguntando exactamente, si puedes repetir, tenemos 5 minutos. ¿Cómo funciona la revocación de mandato? Y me dice Marco Antonio Baños, tiene consecuencias que son, dice, es una ley o un acto vinculante. Es bien interesante. A ver, ¿podrías dar un resumen en 5 minutos, explicarles? Sí, por supuesto. Mira, tenemos una ley que dice que la revocación del mandato se solicita por los ciudadanos. Es un ¿Por cuántos? A ver, dame el número, 3% porcentaje. 3% de la lista nominal, como 3 millones de personas que tendrían que solicitar esa revocación del mandato. Presentan la solicitud, tiene que revisar que las personas estén en la lista nominal. Ya una vez que se determina que sí están en la lista nominal, pues se convoca a la revocación del mandato. ¿Cómo funciona exactamente? Por favor, dile al auditorio. Es un esquema de votación que organiza el INE, se ponen casillas y en esas casillas hay boletas en las que se pregunta, ¿usted está de acuerdo con que continúe, por ejemplo, en este caso, Claudia Sheinbaum, hasta la conclusión de su mandato? Imagínate. O vota porque la remuevan, que no termine, porque la removamos anticipadamente? Si vota el 40% de los electores, es decir, si votan 40 millones de personas y de esos 40 millones de personas, la mayoría dice que la presidenta debe ser, pues continúa, pero si la mayoría de esos 40 millones de personas dice que la presidenta se tiene que ir, se tendría que ir, Oscar Mario. Y entonces se tendría que activar el mecanismo para la designación de otro presidente o presidenta de la República en el Congreso. ¿Pero por qué 40 millones y no más? Porque la ley dice que para que sea obligatorio el resultado de la revocación del mandato, se necesita al menos por lo menos el 40% de votantes de los que están inscritos en la lista nominal. Por eso te digo, debe ser... Oye, pero ahí sí pueden votar, estoy inventando, 60 y lo que diga la mayoría.
¿qué es lo que más o menos se vota en las elecciones? Votan 60 millones y lo que diga la mayoría tiene esta parte vinculante, ¿no? Sí, por supuesto, pero nada más recuerda que el 60% de la participación ciudadana se registra en elecciones presidenciales. En elecciones intermedias como las que vamos a tener, el promedio es como de unos 52 a 54%. Bueno, más o menos lo mismo, ¿no? Sí. Pero es la mayoría. Oye, Sí, qué delicado, ¿no? Porque pues estamos en un proceso viviendo momentos inéditos en la historia política de este país y pues puede haber consecuencias que no nos imaginamos todavía, ¿no? Sí, ojalá que haya mucha sensatez, porque aquí el problema es que ningún ciudadano está pidiendo que haya revocación del mandato. Es la presidenta la que quiere ver cómo está su popularidad. ¿Cuándo tendría que ser la petición? Tendría que ser en el primer trimestre de 2028, entre enero y marzo del 2028. ¿Y cómo le haces? ¿Es una votación o es cómo? Sí, se ponen casillas a nivel nacional. ¿Quieres revocación de mandato, sí o no? Ajá. Okay. Sí, exactamente. Se ponen casillas como que si fuera una elección, como que si fueras a elegir al presidente de la República. No pones casillas en todo el país. La vez pasada también acuérdate que López Obrador en la revocación del mandato del 2022 no les dio dinero y solamente pusieron la mitad de las casillas, la tercera parte de las casillas que se habían instalado a nivel nacional. Pero lo que dice la ley es que se tendría que instalar casillas en todo el país, es decir, poco más de 170,000 casillas a nivel nacional. No creo que lo hagan de esa manera por el costo, pero si se ponen esas casillas es donde están las boletas y la boleta dice literalmente nada más, ¿usted está de acuerdo con que termine su periodo Claudia Sheinbaum, sí o no? Si es no, un voto mayoritario con una participación de 40 millones o más de electores, entonces se tendría que ir. Hay muchos temas, si eres muy claro. Ya te comprometí, te vamos a escuchar ya aquí frecuentemente cada semana o cada 15 días, aceptas. Sería un honor para este espacio de la radio, ¿eh?